Hollywood, años 40, 50, 60, vestidos brillantes, copas de champán, alfombras rojas interminables. Todo era perfección. O eso creías. Porque detrás de las luces, las cámaras y las sonrisas estudiadas, había algo más. Algo que flotaba en el aire, más espeso que el perfume caro, más verde que el dinero de los estudios. Mientras el mundo suspiraba por sus ídolos, muchos de ellos estaban en sus camerinos, prendidos. Algunos por rebeldes, otros por pura necesidad, y otros porque el guión simplemente fluía mejor después de un par de caladas. Y aunque nadie lo decía en público porque eso arruinaba carreras dentro del círculo de confianza, el humo era tan común como el maquillaje. Hoy te voy a contar cuáles fueron esas estrellas del cine clásico que no solo brillaban en pantalla, también sabían cómo encenderse fuera de ella. ¿Estás listo para descubrir quiénes fueron? Comencemos. Rita era perfección en pantalla, el símbolo sexual por excelencia. Pero detrás del maquillaje impecable y los movimientos milimétricos, estaba una mujer profundamente infeliz, ansiosa, y con una vida privada mucho más caótica de lo que Hollywood mostraba. En ciertos círculos privados, especialmente en sus años con Orson Welles, se hablaba de sus hábitos para relajarse. No era la que fumaba en fiestas llenas de extraños. Lo hacía en espacios íntimos, rodeada de gente de confianza. Se decía que cuando el estrés del estudio la rebasaba, apagaba el teléfono, se encerraba con sus discos y se permitía desconectar, marihuana incluida. Para muchos, era el único momento en que dejaba de actuar. Aquí no hay sorpresa, solo confirmación. Marlon probó todo. Desde ayahuasca en viajes por Sudamérica hasta LSD, guiado en sesiones terapéuticas. ¿Marihuana? Claro, desde joven. En sus años de formación, en el Actors Studio, ya circulaban los cigarrillos con fines creativos. Pero Brando los llevó más allá. Usaba el cannabis como parte de su búsqueda interna. Según algunos colegas, antes de ciertos papeles intensos, desaparecía por horas. Regresaba con ojos turbios, pero con una claridad brutal en escena. Él no lo veía como rebeldía ni como adicción, lo veía como instrumento de liberación emocional. Este es el que más sorprende, el caballero perfecto, el traje inmaculado, el ejemplo de autocontrol. Pero por debajo, su vida fue una exploración total de lo prohibido. Aunque es más conocido por haber participado en terapias con LSD antes de que fuera ilegal, varios biógrafos, incluido su médico personal, revelaron que también consumía marihuana, especialmente durante sus sesiones de introspección. Lo hacía en ambientes controlados, como si fuera un experimento consigo mismo. En la superficie era todo corrección, pero en su mundo interior quería romper las paredes. Y la marihuana fue una herramienta más. Aquí no hay rumor. Es historia documentada. En 1948, Robert Mitchum, el tipo duro del cine negro, fue arrestado por posesión de marihuana tras una redada en una fiesta privada en Los Ángeles. Cayó junto con una actriz secundaria y un par de cigarrillos verdes. La prensa se volvió loca. Los estudios temblaron. Pero Mitchum no se inmutó. Declaró que no se arrepentía de nada. Pasó unos meses en la cárcel y, cuando salió, lo primero que hizo fue aceptar otro papel como tipo rudo. Su carrera no murió. Al contrario, se convirtió en el actor que había sobrevivido al escándalo y al porro. Fue de los primeros que rompió el tabú, aunque no por convicción política, sino porque le daba igual todo. La historia de Judy es otra cosa. No hay fiestas hippies ni carcajadas discretas. Lo suyo era supervivencia. Desde muy joven, fue manipulada por los estudios, empastillada para adelgazar, para dormir, para funcionar. En medio de esa maquinaria brutal, la marihuana fue, para ella, una pausa. Un momento de silencio. Varias biografías mencionan que en sus años más oscuros, cuando ya estaba rota por dentro, encontró en la marihuana algo menos destructivo que el resto de lo que consumía. No era parte de una fiesta, era parte de su resistencia silenciosa. No la salvó, pero le dio treguas. Errol era el escándalo con piernas. Borracho, mujeriego, bocón y fumador. De todo. La marihuana no era su droga principal, pero sí era parte de sus fiestas, especialmente cuando viajaba a México o a Jamaica. En una entrevista de los 60, un periodista lo acusó veladamente de tener hábitos poco americanos. Errol se rió y respondió: «Al menos no finjo ser santo. En Hollywood,
Todos sabían que sus reuniones privadas eran impredecibles: modelos, alcohol, guitarras y ese aroma denso que salía del jardín. Para él, el porro era un accesorio más, como su copa o su camisa abierta. Nunca lo negó. Solo lo disfrutó. Hasta el último trago. Hasta el último cigarro. No fumaba marihuana. Vivía dentro de una nube de ella. Dennis Hopper fue uno de los motores de la contracultura en Hollywood, pero lo curioso es que su historial canábico empieza antes de los 60. En los años 50, ya era conocido por su cercanía con músicos de jazz, pintores beatniks y fiestas donde la marihuana era más abundante que los hielos. Con Easy Rider se convirtió en un ícono del cine psicodélico, pero Hopper ya venía ensayando desde hacía años. No lo ocultó. No lo explicó. Simplemente formaba parte de él, y en cada entrevista que dio, parecía que aún no salía del viaje. Ella era un terremoto con vestido de gala. Hermosa, temperamental, incontrolable. Amiga de Sinatra, enemiga de los estudios, y reina de las fiestas donde no se servía café. En sus años de rebeldía máxima, Ava no solo bebía como marinero. También fumaba marihuana en reuniones privadas, especialmente en Europa, donde las reglas eran más laxas y los paparazzi menos entrometidos. Una amiga suya que jamás dio su nombre completo dijo una vez: cuando Ava fumaba, no se calmaba, se encendía más. No lo hacía para relajarse. Lo hacía para prender el alma, para decir lo que pensaba, para espantar a los aburridos. Y, al parecer, le funcionaba bastante bien. Divertido, pícaro, con cara de no haber roto un plato. Pero con una vida privada que parecía escrita por Bukowski. Tony era parte de ese Hollywood de transición, donde los actores jugaban a ser conservadores mientras en sus casas hacían fiestas más salvajes que cualquier guión. Su amistad con músicos y artistas lo metió en la órbita del cannabis muy pronto, y se volvió parte de su rutina. No hacía escándalo, no lo proclamaba, pero se decía que en los rodajes, su tráiler siempre tenía un olor peculiar. El director que trabajaba con él en los 60s una vez bromeó diciendo: Tony llegaba risueño, y grababa como si estuviera en la luna. Pero lo hacía bien. Ella siempre fue elegante, inteligente, con esa mirada que parecía leerte la mente. Pero entre los bastidores del cine clásico, Bacall tenía un secreto bien guardado. Era cercana a los círculos bohemios donde el jazz, el arte y el cannabis eran parte del aire. Mientras Humphrey Bogart mantenía la pose de macho clásico, Bacall se permitía ciertas libertades en espacios privados. Nunca fue tema público, por supuesto. Era una dama. Pero quienes la conocían sabían que en reuniones pequeñas, con luces bajas y música de Miles Davis, Lauren se soltaba. Era su forma de desconectarse del ruido, de las expectativas, de los estudios, y a veces, de sí misma. El más sorprendente de la lista, precisamente porque parecía el más limpio. Carismático, filántropo, deportista, pero con un lado oculto que no muchos conocen. Amigos cercanos contaron que Newman era relajado, pero no inocente. Durante la época de las protestas sociales y la revolución cultural, se alineó con muchos artistas progresistas. Y sí, en esas reuniones se fumaba marihuana. Y sí, él también. No era habitual ni público, pero tampoco lo negaba entre amigos. En una biografía no autorizada se menciona que durante la filmación de Cool Hand Luke usó marihuana para probar una lectura distinta del personaje. Nadie en el set lo notó, pero quienes lo conocían decían que, cuando lo hacía, su silencio se volvía más profundo, como si la planta le diera acceso a un rincón que ni él mismo exploraba seguido. El King of Cool. No hay manera de hablar de actitud en el cine sin mencionar a McQueen. Era todo: motocicletas, miradas intensas, desafíos a los productores, y sí, marihuana. Con él no había poses. No se escondía. Fumaba con su equipo, en sus casas, en sus sets. En los años 60 ya era un ídolo, y eso le daba margen para hacer lo que quisiera. Fiestas en el desierto, carreras clandestinas, grabaciones con aire espeso. Su consumo no era escándalo, era parte del personaje. Una vez, un compañero de rodaje dijo que Steve fumaba para no explotar. Y eso, viniendo de él, era casi una advertencia. La mayoría la recuerda como la señora intensa, la madre dramática,
o la villana de segunda mitad de siglo. Pero en su juventud, Shelley fue parte del círculo beatnik de Nueva York, donde el teatro experimental y la marihuana caminaban de la mano. Salía con músicos, escritores y actores que hoy serían considerados excéntricos o drogadictos funcionales. En entrevistas ya mayores, Shelley dejaba caer verdades con una sonrisa torcida. Una vez, hablando de su época en el Actors Studio, dijo: "A veces actuábamos en silencio, porque estábamos demasiado elevados para recordar el texto. Y aunque muchos creyeron que bromeaba, quienes la conocieron sabían que esa risa escondía bastante humo". Más conocido por su papel en Psycho, pero su vida privada era un terreno muy distinto al de Norman Bates. Anthony era extremadamente reservado, pero se movía en círculos artísticos donde el cannabis era parte de la exploración personal, especialmente en los años 60. Perkins nunca hizo público su consumo, pero amigos suyos, incluyendo artistas plásticos y escritores de la época, contaron que en retiros creativos y residencias artísticas, él usaba marihuana como herramienta para escribir y conectar con sus emociones más profundas. En un Hollywood donde todos tenían que fingir perfección, Anthony solo fingía en pantalla. En privado, fumaba para dejar de hacerlo. Quizá no tan clásico como los demás, pero imposible de dejar fuera. Hijo de Henry Fonda, hermano de Jane, y pionero del cine contracultural, Peter no solo fumaba marihuana, la convirtió en bandera cinematográfica. En Easy Rider no estaban actuando. Estaban fumando de verdad. Fonda fue puente entre el viejo Hollywood y la nueva ola psicodélica. Creció rodeado de reglas estrictas, pero decidió romperlas todas. No en secreto, sino frente a todos. Para muchos jóvenes actores, fue el primero que se atrevió a mostrar que sí se podía consumir y triunfar. Su imagen con un cigarro en la boca es tan icónica como cualquier póster de los años 60. Mientras el público soñaba con sus ídolos, muchos de ellos estaban viviendo su realidad, con un cigarro de marihuana en la mano y una necesidad profunda de escapar del ruido, del personaje, o simplemente de sí mismos. Algunos lo hacían por placer, otros por dolor, y unos cuantos por inspiración. No fue escándalo, fue supervivencia, creatividad, libertad privada en una industria que no perdonaba lo diferente. Así que la próxima vez que veas una película clásica, recuerda esto. Detrás de cada mirada intensa, cada diálogo icónico y cada escena legendaria, quizá también había humo en el aire. Y no precisamente de utilería. ¿Y tú? ¿A qué estrella del viejo Hollywood crees que le gustaba aprenderse más de lo que nos contaron? Te leo en los comentarios. Sin filtros.